Comentar contigo, Vicente, la declaración de Jorge Rodríguez. ¿Tú la viste completa? Sí, ¿Qué absolutamente. piensas de esa declaración? Bueno, a mí me da mucha vergüenza con los venezolanos, cómo se les miente descaradamente con cosas de esta naturaleza, con esas afirmaciones. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral eliminó 600.000 firmas. Dentro de esas firmas estaban buena parte de los dirigentes de la oposición. Y entonces el argumento es que eso eran 600.000 firmantes fraudulentos. Tú te puedes imaginar que digan que Enrique Capriles, en la planilla donde firmó Enrique Capriles, con su huella de Enrique Capriles, y los 10 firmantes que allí lo acompañaron, le eliminaron en la planilla por completo, simplemente, bueno, porque la planilla decía Nicolás Maduros Moros, es decir, no decía Maduros, sino que se interpretaba como una, en lugar de una U, una O. Y entonces rasparon el derecho de 10 personas con esa planilla. Pero el problema no es ese, el problema entonces es que sale señores como este y dicen que esas 10 personas eran fantasmas, eran fraudulentas. Pero no solamente eso, Vladimir, sino que 1.350.000 personas el CNE aprobó para que fueran a validar. Y el CNE dispuso, en lugar de poner 1.350 máquinas, puso 300. Y 200 de ellas las escondió. Es decir, que realmente estuvieron activas 100 máquinas. Y entonces, bueno, más de 900.000 venezolanos no pudieron validar. Y no pudieron validar porque fueron impedidos de validar. Y entonces sale este señor y dice que, bueno, que ¿dónde estaban? Que eso eran fantasmas, que esos señores no existían. Entonces uno siente vergüenza por la política, por el hecho político en Venezuela, porque la política yo la reivindico y es el arte de resolver civilizadamente los conflictos de poder, porque bueno, antes era con veneno y con golpes palaciegos y con asesinatos tipo Nerón y con guillotinazos tipo la Revolución Francesa, como se resolvían las cosas. Ahora se resuelven con debate, con elecciones y con confrontación en el orden de las ideas y de la política. Sin embargo, el nivel de apreciación de mucha gente sobre los políticos realmente es malo. Y es malo por actuaciones de esta naturaleza, que desvirtúan el carácter de la política en P alta, de altura, y lo convierten en un intercambio de falsedades y mentiras, que, bueno, yo me distancio profundamente de esa forma de hacer política y reivindico la política como debe ser, la política por defender los derechos de la gente y por alcanzar el poder para darle un servicio a la gente en un país que necesita, bueno, un cambio de timón de 180 grados, porque Venezuela, de seguir por ese estado en que va, vamos a quedar en una situación peor que la que viven los haitianos, que no tienen petróleo, que no tienen agricultura, que no tienen el Orinoco, que no tienen Guri, que no tienen los bosques de Uberito, que no tienen las minas de oro, que no tienen la formación y la capacitación que tienen los venezolanos. Más de 2 millones de venezolanos, Vladimir, se han tenido que ir de Venezuela. Talento venezolano, profesionales venezolanos, que bueno, se han recibido con las puertas abiertas en diferentes partes del mundo, Vladimir, porque el nivel de talento y competencia técnica que tienen son de primera y han tenido que escaparse de su país, porque las condiciones son invivibles para ellos. Aquí en el Instagram dice Briceño Olga, en el CNE quien toma las decisiones no son los rectores, no son las rectoras, es Jorge Rodríguez, Diosdado y Maduro, en sí la cúpula del PSUV. Bueno, la decisión que toma el Consejo Nacional ayer no hace sino avalar afirmaciones de esa naturaleza, porque toma las decisiones justamente que le convienen al partido de gobierno y al revocable, obviamente.